Cuando sale el expresidente Castillo, en el Perú experimentó en el mundo de las inversiones un golpe importante, ¿no? Entonces, Edifica también dice, necesitamos diversificar como grupo nuestro crecimiento. No solo Perú. Perú ya estamos viendo que puede tener subidas y bajadas muy drásticas y necesitamos crecer continuamente. Entonces, y empieza a buscar socios estratégicos en Estados Unidos, ¿no? Entiendo que conversaron como con más de 20 potenciales socios hasta que había uno que pintaba como el socio ideal, ¿no? Pero pues Estados Unidos es otra cosa. En Estados Unidos es otro mundo, otros tamaños, otras escalas. Hay gente hiper especializada. Perú no iba a traer know-how inmobiliario de ese nivel. Sí, know-how de negocio inmobiliario. Pero ¿qué fue lo que en realidad inclinó la balanza porque este socio americano dijera, bueno, ya, ok, vamos con ustedes? Fue Core Capital, porque encontró que esta inmobiliaria venía con algo diferente y era que tenía un brazo financiero de captación de capital a través de Core Capital, una empresa regulada para poder hacer esa captación de capital de manera grande. Y eso no es común. Y eso es lo que hace que también Edifica hoy por hoy pueda pensar en grande en Estados Unidos. Bienvenidos a Trasciende Podcast, donde entrevistamos a líderes para entender cómo piensan y deciden y cómo logramos aterrizar esos aprendizajes en la práctica para sacar la mejor versión de nosotros mismos. Mi invitado de hoy es Aldo Fuertes, que es cofundador y director ejecutivo de Core Capital, que es la única gestora de fondos inmobiliarios regulada en el Perú. Aldo compartió su camino como emprendedor y gerente en el mundo de las finanzas. ¿Por qué cree que las finanzas deben ir con un propósito detrás? Las lecciones, retos y todo aquello que ha sido importante en su camino para liderar y cambiar la manera en la que se hacen inversiones en nuestro país. Aldo, bienvenido a Trasciende Podcast. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Encantado de poder conversar. Quería comenzar contándole a nuestra audiencia que Edifica está en los titulares. Han salido en Forbes, ya están facturando en el último año más de 317 millones de dólares. Quería que nos cuentes qué es Edifica, qué es Core Capital y cómo llegaron a esa facturación. Bueno, para comentarte sobre lo que es Edifica, es importante hablar del grupo Edifica, ¿no? El grupo Edifica es un grupo de empresas que giran en torno a la empresa matriz, que es una empresa inmobiliaria. En breve te comento un poco más de ella, pero está la empresa inmobiliaria, está la empresa de construcción, que se llama Productiva, está la empresa de administración o de gestión de fondos o en cierta forma financiera, que es Core Capital. Y bueno, y hay otras empresas también conexas. Está Asia Sur, que es es una empresa también del grupo. Y bueno, algunas más, pero las principales son estas. Y dentro de todas estas, la principal es la inmobiliaria Edifica. ¿Qué se Edifica como ya inmobiliaria? Es una desarrolladora inmobiliaria muy especializada en, en desarrollar proyectos residenciales en zonas consolidadas de unidades pequeñas. Estamos hablando de espacios de 35, 40, 50, 80, 90 metros cuadrados, unidades pequeñas, y dirigidos principalmente a la persona que compra para invertir. Vende también Edifica para personas que compran para vivir, pero la mayoría de los compradores, probablemente en torno al 70%, son personas que compran para alquilar, como una forma de inversión. Entonces, he partido así con este nivel de especificidad de Edifica como inmobiliaria, porque una de las cosas que se respira mucho en el grupo y que el grupo considera que es uno de los factores claves de su éxito, y yendo a tu pregunta, ¿no? ¿Cómo así se factura ese nivel? Es justamente estar convencidos del valor de la especialización empresarial. Y como inmobiliaria, es una inmobiliaria, y sigo un poco ya describiéndote, Edifica, que ha crecido desde su ADN, tiene una identidad marcada por la ayuda en la comunidad. Edifica nace con un proyecto en donde los papás de los socios iniciales, ¿no? Le prestan plata para sacar adelante un pequeño proyecto. Y ahí los amigos de los papás
o los familiares un poquito más lejanos, y ahí ya luego cuando los amigos empiezan a tener cierto capital, los propios amigos se empiezan a poner. Entonces, la historia de Ifica está marcada por una historia de crecer junto a amigos y familiares, o en cierta forma junto a una comunidad que cree en el desarrollo de negocio experto que tiene esta inmobiliaria y que quiere acompañar en una relación de largo plazo a estos empresarios, ¿no? Entonces, eh, valorar la comunidad, amigos, familiares y personas que quieran unirse a ese grupo de gente que quiere ir de la mano de un grupo de personas que quieren hacer cosas grandes empresarialmente, es algo que creo que es parte de lo que explica el éxito del grupo, ¿no? Esas personas eh, van creyendo y se van fidelizando en un empresario, en un grupo empresarial. Y cuando ya empiezas a crecer y a necesitar mucho más capital que acompañe este crecimiento, vas a tener siempre a esa comunidad a la que no le has fallado. Eso hace que también el grupo valore y cuide mucho esa relación con toda esta comunidad. Con los inversionistas. No ve al inversionista como una persona a la que lo usas, entre comillas, para una vez y lo descartas. Lo ves como un socio, en realidad, que nos va a acompañar en el largo plazo. Y al socio hay que tratarlo bien. Y más si es un amigo familiar o un miembro de nuestra comunidad. Y eso conversa mucho con lo que va a venir, con lo que va a ser después Core Capital, que es llegar con una administración profesional, regulada y supervisada de inversionistas. Es decir, ese cuidado eh, muy alto de esa persona que ha confiado en mí como inmobiliaria se traduce en el negocio de la gestión de capitales en algo que llaman el deber el encargo fiduciario. Es decir, hay un encargo de confianza de una persona hacia una empresa que de por medio hay un capital, un dinero, que hay que cuidar en extremo. No importa si ese capital que te ha dado alguien es un pequeño capital o un gran capital. Todos cuentan. Todos cuentan. Y para el grupo, dado que valora mucho ese cuidado de la comunidad y del inversionista, le fue connatural entender el lenguaje de la debida diligencia, del encargo de confianza, del cuidado, del poner el interés del inversionista por encima de todo. Y ese es el lenguaje básico que está detrás de la gestión de capitales o de la gestión de fondos. Una de las primeras cosas que te exige la superintendencia dentro de su regulación es de los principios básicos, ¿no? Es poner el interés del inversionista por encima de todo. Entonces, ayudó mucho este enfoque del grupo en lo que vendría después con Core Capital y su negocio de administración de fondos. Cuéntanos un poco más del rol que ha tenido Core Capital en la historia de éxito de Edifica. Me contabas que fue una de las razones por las cuales lograron expandirse a Estados Unidos. Sí. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, en realidad Core Capital aparece en la historia de Edifica luego de que, como idea, ¿no? No necesariamente con ese nombre, de hecho no era ese nombre inicialmente cuando barajamos los primeros nombres para Core Capital, ¿no? Pero aparece en la paleta de la historia de Edifica luego de que Edifica se diera cuenta y constatara la potencia que tiene los fondos de inversión. Y ahí me remito a una historia. Yo estudié el MBA con uno de los socios de Edifica, que es con Juan Carlos Tazara, fue un MBA en el extranjero, ¿no? En uno de los viajes que teníamos de clases en este MBA, Juan Carlos, yo era en ese momento gerente general de una administradora de fondos regulada y supervisada también. Juan Carlos pues está en la inmobiliaria, en la constructora, ¿no? Y me dice,
oye, Aldo, tengo un problema, ¿no? Un tema que me está dando mucha vuelta, ¿no? En el grupo. Nosotros, pues sí, hemos crecido con nuestros amigos, familiares, y cada vez nuestros amigos nos están trayendo más amigos, y los familiares nos están trayendo amigos, y cada vez está viniendo más personas a querer crecer con nosotros. Y sí, el negocio inmobiliario es intensivo en capital, así que es importante acoger esto. Sin embargo, ya estamos teniendo 20, 25 amigos con los que celebramos contratos, pues, de préstamo, ¿no? Pero eso ya implica, bueno, estar reportándoles, estar, no sé, rindiéndoles cuentas sobre cómo va la cosa, consultas, dudas. em, Vienen nuevos que quieren, ¿no? Traídos por algunos de ellos, que quieren también entrar con nosotros, mantenerlos al tanto de cuando aparezca la oportunidad. En fin, hay una labor casi como de manejo de este grupo de personas que nos acompañan en el crecimiento, que es otra cosa, ¿no? Nosotros somos inmobiliarios, esto es otra, es otro manejo. Y, y claro, cada vez se va complicando más porque ya el inmobiliario tiene que hablar con varios, con 20, 25, y ya no con 3 personas, ¿no? Entonces, para mí eso era muy sencillo. Le dije, Juan Carlos, yo estoy en el negocio de gestión de fondos, hagamos un fondo Edifica, un fondo de inversión. Juan Carlos me dice, ¿qué es eso? Entonces le empiezo a explicar qué es un fondo de inversión, ¿no? Que básicamente es un vehículo de inversión. eh, Técnicamente se le dice un patrimonio autónomo, pero es un vehículo de inversión que se constituye con el aporte de personas que están dispuestas a invertir su capital en una estrategia específica de inversión. En este caso, extrapolando esa definición, la idea era armar un fondo IFICA que se constituyera con el aporte de esas personas que están interesadas en acompañar a IFICA en su crecimiento empresarial, eh, y la estrategia, por tanto, del fondo tendría que ser invertir en IFICA. De esa manera, incorporamos un manejo profesional de esos capitales, el manejo profesional a la hora de invitar a los inversionistas, porque hay una regulación para hacerlo de manera pública, abierta, ordenada, transparente, regulada. Dos, centralizamos la gestión preinversión, postinversión, reporting. Nos encargamos de eso nosotros. Y luego el fondo es el que ya le toca la puerta de Edifica y le dice, tengo este capital, hagamos negocios juntos. Entonces simplificamos esto a un vehículo y Edifica tiene esa tubería para crecer en un negocio intensivo de capital a través de un fondo. Entonces me dijo, me interesa, hablemos más de eso. Eso fue el 2010. Era la pieza que le faltaba. Era como que la pieza, porque el negocio iba a necesitar más capitales. Edifica valora a la comunidad, a los amigos, a los familiares. ¿Cómo hacemos esto para que sea ordenada y estructuralmente grande, ¿no? Entonces yo lo veía claro. De hecho, hay fondos, venía en la industria de fondos de inversión. Los fondos de inversión justamente hacen eso, canalizan capital gigante a proyectos gigantes de infraestructura, pequeños, de todo tamaño. Y a mí me parecía muy claro. Ahora, eso implicaba claramente hablar con los socios y ver cómo esto de los fondos, etcétera, ¿no? Cuento corto, al final, eso fue en el año 2010 en un vuelo de avión. Al final, en el 2012, terminamos de estructurar y de lanzar el primer fondo de inversión inmobiliario, eh, dirigido a personas naturales, y cuyos recursos fueron captados a través de una oferta pública de valores. Es decir, bajo toda la regulación, detrás de la oferta pública en el Perú, ¿no? Eso fue la primera vez que se logró, ¿no? Eso fue, sí, en el sector inmobiliario residencial y trayendo personas naturales, sí. Y ahí tuvimos esta experiencia recuerdo que habían personas que me decían, oye, está en el gimnasio y he visto ahí en la pantalla del gimnasio, que dice, invierte en el fondo Edifica. ¿Cómo es? A ver, cuéntame, ¿no? O de repente en la revista Hacia Sur, un aviso, invierte en el fondo Edifica.
teníamos en la anterior administradora de fondos inmobiliarias que empezaban a llamar y decían, oye, yo quiero que me hagas algo igualito para Edifica, ¿no? Pero tenían que pasar varias condiciones. Pero entonces el mercado empezó a decir, oye, ¿cómo es esto que un vehículo que capta dinero bajo toda la regulación para poder invitar públicamente a los inversionistas, em, está haciendo esto para para que estos inversionistas puedan ir de la mano a hacer desarrollos inmobiliarios y de la mano nada más y nada menos que de un gran desarrollador como Edifica? Em, entonces, Edifica entendió, es mi lectura y en realidad es como lo hemos como madurado en el grupo, que este era el camino, esta era la estructura que necesitaba el grupo para poder acompañar su crecimiento. Y fíjate ahora, y lo hemos conversado internamente, ¿no? Cuando hacemos una lectura hacia atrás, ¿qué vemos? Vemos que cuando el mercado de esos fondos inyectando capitales a otras inmobiliarias para otros proyectos se empieza a resentir por alguna razón, ¿no? Crisis política, eh, apetito por inversiones más líquidas y no inmobiliarias, ese tipo de fondos se repliegan y las inmobiliarias que han crecido dependiendo del capital de esos fondos, dicen, oye, pero tengo otro proyecto. Sí, pero ahorita en Perú hemos puesto una pausa, ¿no? Mm, Tengo este otro proyecto. Se Sí, les pero acaba la gasolina. exacto. Mientras que si vamos desde abajo, siguiendo cultivando nuestra comunidad de inversionistas, poniéndolos a ellos siempre adelante. Y si bien creciendo más lento, Edifica ya al inicio, ¿no? Que recibiendo plata muy rápida, un fondo inmobiliario internacional que le pone los millones de dólares que necesita para el proyecto siguiente, sino yendo de a pocos, Edifica, haciendo la lectura hacia atrás, dijimos, eso fue necesario, porque hoy por hoy ya no, Edifica no sintió esa sequía de los fondos inmobiliarios que afectó a inmobiliarias que crecen de forma importante, pero gracias a este turbo de estos fondos que en algún momento dijeron, ya no tenemos aprendido por esto, ahora vamos a invertir en otra cosa o en inmobiliario, pero en Colombia, ponte, ¿no? No sé. En cambio, Edifica no tuvo a sus inversionistas y tiene a la fecha inversionistas fieles que ha acompañado al grupo y que quiere seguir acompañando al grupo. Entonces, esta estructura de inversión resulta ser la que el grupo, la que concilia el view del grupo de crecer junto con una comunidad y al mismo tiempo concilia la necesidad intensiva de capital que tienen este tipo de negocios. Y ahí nace, Juan Carlos, Martín Bedoya, em, me contactan nuevamente, me dicen, oye, asociémonos, hagámonos socios para hacer esta administradora de fondos, ¿no? Y así nace Core Capital. Nace, se funda el 2016, pero inicia operaciones en agosto del 2017 con la segunda autorización de la superintendencia, que es la autorización para operar ya los negocios, ¿no? Entonces, ahí ves otra vez cómo un grupo empresarial reconoce que para crecer y llegar a facturaciones de 317 millones, necesita un vehículo de captación de capital importante. Y dice, no es que dice, ya, uno de aquí o el gerente financiero va a armar la SAFI, ¿no? Decide buscar otra vez a conocimiento especializado para abrir esto diferente. Porque dice, nosotros somos inmobiliarios y esto es otro negocio, ¿no? Tú trajiste ese conocimiento a la mesa. Bueno, ahí sí yo venía de la industria de fondos, ya tenía como 10 años en la industria de fondos entre regulados y privados y traje esto a la mesa, ¿no? Entonces, valoré mucho eso, que es un grupo, y valoro, ¿no? No es un grupo empresarial que cree que lo sabe todo, es un grupo que reconoce sus limitaciones y valora la especialización de otros como valora la propia y decide unirse con otros jugadores para poder hacer esto a lo grande. Y yendo un poco hacia el presente, ¿cómo fue que en Miami presentan
la idea de asociarse con desarrolladores, con algún socio inmobiliario, y me comentabas que tenían un pitch preparado y al final el as bajo la manga era otro. Sí, Cuéntanos más de esa historia. sí. La previa es que cuando sale el presidente Castillo, ¿no? El expresidente Castillo, en el Perú experimentó en el mundo de las inversiones un golpe importante, ¿no? Entonces Edifica también dice, necesitamos diversificar como grupo nuestro crecimiento, no solo Perú. Perú ya estamos viendo que puede tener subidas y bajadas muy drásticas y necesitamos crecer continuamente. Entonces empieza a evaluar Europa, España, empieza Estados Unidos y, y empieza a buscar socios estratégicos en Estados Unidos, ¿no? Conversaron, entiendo que conversaron como con más de 20 o más potenciales socios, hasta que había uno que pintaba de manera clave como el socio ideal, ¿no? Porque se conocía por otros lados, por la gran experiencia y reputación que tenía este potencial socio en Florida, en Miami, por tener muchísimos años haciendo desarrollo inmobiliario. eh, y bueno, efectivamente fue como un pitch y todo. Y bueno, esto también conversándolo en la interna, me comentaban, esto me lo comentó, si no me equivoco, Juan Carlos, nos decía, ¿no? En Accor, em, que sí, o sea, era importante, este socio valoraba Edifica y el importante crecimiento que había tenido en un país de Sudamérica que se llama Perú, ¿no? Y que eran buenos y todo en ingeniería, ¿no? Pero pues Estados Unidos es otra cosa. Estados Unidos es otro mundo, otros tamaños, otras escalas. Hay gente hiper especializada, si quieres, en ingeniería y en proyectos inmobiliarios. Es más compleja sacar adelante un proyecto inmobiliario. Edifica no es que venga con ese know-how. En Perú creo que hay 5 especialidades para detrás de un proyecto inmobiliario. En Estados Unidos son como 25 especialidades, ¿no? El de la iluminación interna, iluminación externa, energía normal, energía de alto voltaje, o sea, hay como veintitantos. Perú no iba a traer know-how inmobiliario de ese nivel, sí know-how de negocio inmobiliario, ¿no? Pero ¿qué fue? Nos explican, ¿no? Lo que en realidad inclinó la balanza porque este socio americano, que en verdad es brasileño, pero con más de 35 años desarrollando allá en Florida, dijera, bueno, ya, ok, vamos con ustedes, fue Core Capital, porque encontró que esta inmobiliaria venía con algo diferente, y era que tenía un brazo financiero de captación de capital a través de Core Capital, una empresa regulada para poder hacer esa captación de capital de manera grande. Y eso no es común. De hecho, en Perú, la única inmobiliaria que tiene una administradora regulada y supervisada es Edifica, con Core Capital. Y no es común verlo en desarrolladores en la región. Entonces, este socio, hoy socio de Estados Unidos, Core Capital, eso sí es diferente, ¿no? Y lo que me cuentan, pues es que nos cuentan, es que eso fue lo que inclinó la balanza. Y eso es lo que hace que también Edifica hoy por hoy pueda pensar en grande en Estados Unidos, ¿no? Porque sabe que evidentemente la base es que Edifica como desarrollador es clave. Si no fuese, es que es un crack. Si no fuese un desarrollador, no hay nada que hablar, ¿no? Pero siendo además muy buenos desarrolladores inmobiliarios, tiene esa plataforma para ofrecer a otras personas acompañar ese crecimiento de ese gran desarrollador inmobiliario. Entonces, Core Capital entra en esa figura y potencia, sinergiza toda la gran experiencia en negocio inmobiliario, en ingeniería que Edifica tenía acá y lo que traían los socios americanos también de desarrollo allá, de los stakeholders allá, de proveedores allá.
Has tenido una carrera muy exitosa, pero al igual que todos tienen un inicio. Cuéntanos dónde inicia tu historia y cómo nació tu interés por los números, la administración, las finanzas. Sí. Em, Siempre me llamó la atención esta como la potencia o el poder que puede tener el capital, ¿no? Desde que era un universitario, de hecho, por eso estudié administración y finanzas, ¿no? O sea, el poder del capital para transformar cosas. Obviamente puede transformar cosas, realidades para bien, también para mal, sin duda, ¿no? Y el capital también mal usado puede destruir, corromper, eso me queda clarísimo, ¿no? Pero en sí mismo, así como en la física, hay la fuerza nuclear, digamos, que transforma, que se estudia y que transforma mucho y crea energía de una manera increíble. En las finanzas, o sea, yo entendí, o en la economía, o en el mundo que vivimos, entendí que el capital también era una fuerza, como una energía nuclear, digamos, pero en el mundo económico que podía catalizar desarrollo. Y en la universidad, a mí eso me llamaba mucho la atención y siempre fue un reto cómo hacer que ese capital, que esa potencia que tiene para crear desarrollo, cree justamente el desarrollo que a mí me gustaría, ¿no? Que es básicamente un desarrollo de negocios, pero también un desarrollo de una economía y también un desarrollo de una sociedad, de un país y en el fondo como universitario del mundo, ¿no? Entonces, eso, cómo los capitales pueden transformar finalmente el mundo, para bien o a veces lamentablemente para el mal, siempre me llamó la atención. Y me llamó la atención también que era medio sofisticado en el sentido de que necesitabas un poco de abstracción, de matemáticas y un poco de complejidad que me causaba curiosidad cómo la gente que está en administración, de repente, y marketing, huía de dar bien los números, cuando eran los números los que te podían hacer despertar ese capital, ¿no? Entonces, eh, siempre, siempre me gustó esta dinámica y por eso empecé a profundizar más en la parte numérica financiera, que también lo financiero, más que lo numérico, sea de una ingeniería o de un físico, ¿no? En verdad es una matemática un poco más compleja, pero no es que sea tampoco muy compleja. Y además es muy humano, ¿no? Responde a la psicología, a la toma de decisiones de las personas Exactamente, y exactamente, al resultado agregado de las decisiones, ¿no? exactamente. Tú le has dado al clavo, ¿no? Es algo más cercano, efectivamente. Entonces, eso hizo que estuviese cerca de la parte financiera. Y en donde, haciendo un poco de memoria, ¿no? Recuerdo que una de mis prácticas que tuve fue en tratar en un proyecto de la Municipalidad de Lima, fue, recuerdo, mi primera práctica en donde se tenía que plantear una forma para mejorar un mercado municipal, ¿no? Una cosa así bien, bien interesante. Y ahí hicimos un trabajo conjunto entre la gente que tenía una posición de marketing y yo que venía más con una posición numérica financiera, ¿no? Y entonces vi cómo uniendo esta parte financiera y el enfoque de marketing se podrían mejorar cosas, en este caso un mercado que articulaba a bastantes eh, pequeños vendedores y, y se podían organizar mejor. Entonces vi cómo en acción lo que uno estaba estudiando se podía transformar. Eso me dio mucha esperanza de que en realidad lo que se estudia en clase, que era medio de libro y medio teórico, se podía plasmar en algo tan concreto y tan de impacto como pequeños empresarios o emprendedores vendiendo ahora mucho mejor, ¿no? Em, Después de eso, encontramos que a la hora de esta reflexión de las reformas económicas en Perú, vimos que en Perú vi y percibí que en el Perú la economía informal era bien grande y era parte del problema que podíamos tener como país,
Y vimos al mismo tiempo que, por indicadores y todo, que el emprendimiento en el Perú era gigante. Era tremendo. En indicadores mundiales de emprendimiento, Perú andaba siempre como en la parte principal, ¿no? Y lo que dijimos fue, ¿qué problemas uniendo inversión, capital y emprendimiento? ¿Qué problema, o sea, cómo podemos unir Articularlo. articular esto y con dos socios, dos co-founders más, fuimos tres, fundamos lo que creo yo que debe haber sido la primera fintech de Latinoamérica, estoy seguro, y creo que del mundo también, del modelo peer-to-peer lending, que hoy se Wow. conoce como peer-to-peer lending, pero que en ese momento simplemente era una plataforma en Internet que ponía en contacto al que tenía plata, a los capitales, con el que necesitaba plata, emprendedor, y emprendedor que tenía problemas para acceder a esos capitales. Estamos hablando del 2003. 2003, ¿no? Em, y incluso los poníamos en contacto para que ellos llegaran a un acuerdo de préstamo. Nosotros sí lo que hacíamos era dar el servicio de, bueno, ponerlos en contacto y de ayudarlos en celebrar los contratos finalmente que los vinculen como en inversión y el que recibe la inversión, ¿no? Poníamos en línea las historias de los emprendedores, para qué va a necesitar el dinero, tomábamos foto a los inmuebles que querían dejar como garantía de la inversión y todo, ¿no? Entonces, em, se hizo este negocio bien interesante, bien importante, de mucho impacto, y empezamos a ver cómo de repente un peruano que vivía en Japón empezaba a invertir en un joven que había terminado de estudiar en un instituto para ser gourmet y que iba a poner su primer restaurante, ¿no? O como un emprendedor que ya estaba con una empresa que vendía faros o arreglaba faros en la calle, en Parinacochas, en La Victoria. De repente fue creciendo y ya estaba teniendo una empresa que vendía faros y repuestos de autos y seguía creciendo y quería exportar, pero necesitaba capital y cómo podíamos ponerlo en contacto con el inversionista que sí tenía ese capital. Entonces, esta idea fue muy potente, pero viendo hacia atrás, creemos que fue muy adelantada porque eh, los inversionistas que empezaban a aparecer y contactarse con esta persona, luego, y así fue como nace la necesidad de ya entrar al mundo del asset management, ¿no? Estos inversionistas nos decían, ya, pero tengo más, y ¿no me puedes tú ayudar a identificar a esos emprendedores? ¿Sí? Y luego no me puedes ayudar, luego por si se demoran en pagar, que tú me ayudes a pagar, ¿no? Y luego, o sea, lo que quería el inversionista en el fondo era casi como que pongo mi plata y Hazlo tú por mí. manéjalo. Exactamente, ¿no? También para diluir el riesgo, ¿no? De que la persona a la que le acabas de prestar por algún motivo falle, ¿no? Sí, de todas maneras, había un tema de diversificación total y dilución o gestión del riesgo, ¿no? Entonces, vimos que era importante constituir un fondo de inversión, que reuniera los capitales de estas personas y apoyara al emprendimiento, ¿no? Y así se nos ocurrió la idea del fondo MIPE. Así se llamó fondo MIPE-TCHN, porque TCHN son las siglas del título de crédito hipotecario negociable, que era el título de valor que encontramos para conectar a los capitales con los emprendedores y con un subyacente inmobiliario detrás, una garantía de propiedad inmobiliaria detrás. Entonces, em, em, recibí la oferta, uno, de hacer un exit de esta fintech, que hoy se le conoce fintech, ¿no? En ese Claro, momento era una claro. empresa de internet, de hacer un exit, y con ese exit eh, y con un socio Ah. fundamos esta administradora de fondos de inversión. Ahora, con esta plataforma de inversión regulada y supervisada, no solamente hicimos el fondo MIPE, también invertíamos en la Bolsa de Valores de Lima, teníamos nuestras estrategias de inversión de segunda pizarra, en fin, ahí manejábamos lo que hoy se conoce como activos tradicionales, acciones, ¿no? En fin, y
activos alternativos, que es como microfinanzas, real estate, deuda privada, Private equity. private equity, venture capital, ¿no? Claro, en esa época estábamos solo en la parte de lo que se conoce como private debt, que y que era específicamente en el nivel de microfinanzas, pero administramos mundo tradicional y mundo alternativo. Entonces, ya asset management, para mí, ya hablando sobre tu pregunta personal, sí fue como aquí es en donde creo que quisiera desplegarme profesionalmente y continuamente, ¿no? En esos vehículos que puedan catalizar todo ese capital que con esfuerzo mucha gente ha generado y luego canalizarlo hacia algo que impacte en la sociedad, en un país, en una economía, ¿no? Y bajo una estructura regulada y supervisada que me permita crecer de manera grande y no estar como que en las zonas grises de una norma, ¿no? Eso implicó claramente entrar a un negocio complejo, porque levantar capital bajo regulación es, es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza, pero es necesario, porque estamos manejando el activo más nervioso que tiene una persona, que es el capital, ¿no? Entonces es necesario y ahí entendí que hacia allá debería proyectarme como profesional. Hoy por hoy ya tengo, a la hora de leer un poco hacia atrás, creo que lo que estuvo detrás de esto era lo mismo que tenía cuando era universitario, ¿no? Es cómo hacemos para que los capitales generen un desarrollo en el fondo, ¿no? Y creo que los fondos de inversión hacen eso. Hoy por hoy ya sabemos que, bueno, los fondos es como se aterriza en Perú, pero en Estados Unidos se puede aterrizar de otra manera. En fin, hoy será fondo de inversión, mañana pueden ser fideicomisos de titulización, pasados pueden ser, no sé, pero el punto es siempre un vehículo colectivo de inversión, un patrimonio autónomo que permita reunir e invertir. Comunidad de personas que está poniéndote algo valioso y tú con eso generando desarrollo y generando impacto en el sector que uno quisiera, ¿no? ¿Cuál ha sido uno de los ejemplos de los que más te enorgullezcas de agrupar capital y colocarlo en algo que haya generado desarrollo tal vez para nuestro país, más allá de PrestaClub? Sí, mira, bueno, los fondos Edifica es algo que realmente eh, este, creo yo que ha sido un modelo de desarrollo para otras inmobiliarias y creo que estoy seguro que este modelo de fondo, captación casi como asociándose, ¿no? Eh, o por lo menos invertir junto con alguien que sabe, es un modelo que se puede extrapolar. Es decir, lo hemos hecho para el sector inmobiliario, pero esto se puede extrapolar en realidad para otros sectores. Entonces, creo yo que a veces, de hecho, hablamos en el Perú de que hay una sequía muy fuerte de nuevas empresas que salgan a bolsa. En los últimos 10 años no ha habido estrictamente hablando, ningún IPO, es decir, ninguna nueva empresa que salga en mercado primario a poner sus acciones en la bolsa, no, en los últimos 10 años. En Colombia también. En fin, podemos hablar de la región, pero en la región estamos con una sequía de empresas listándose en la bolsa. Em, muchas razones, pero una de ellas es que cuando tú hablas con el empresario, ¿no? Pero listarme y información, estados financieros, si no publico a tiempo la superintendencia me sanciona, y tengo que esto y lo otro, y abogados, y aquí y allá, o sea, muy complejo, me desenfoca de mi negocio core, el empresario al que uno quisiera venderle, mira, sal a bolsa para crecer grande, o sea, para que tengas ese boost de capital para crecer caro, complejo, voy a tener que abrir un departamento
o sea, de legal para que no incumpla nada de lo que la regulación me pide cuando si cotizo en bolsa. Hay muchas otras más razones, es un tema cultural también, pero digo, esa es una y es una que suena fuerte, ¿no? Sin embargo, Edifica, los fondos Edifica han hecho posible que Edifica use esa fuerza del capital y no ha salido a cotizar sus acciones en la bolsa, ¿no? Entonces, creo que otras empresas podrían usar eso como un paso previo para que se convenzan de la potencia de los mercados de capitales y salir en algún momento ya a cotizar. Mientras tanto, el fondo o los fondos son los que tienen el lío de estado financiero, ¿verdad? Con el regulador. Pero en algún momento cuando la empresa vea que esto es potente, seguramente dirá, y ahora sí, quiero el siguiente paso. Y es ya estar a bolsa. Entonces, estos fondos pueden ayudar a que empresas que todavía no están listas para salir a bolsa puedan igual sentir los efectos de los capitales bien administrados operando en su crecimiento. Claro, y así le permitimos a la gente que pueda invertir y formar parte de aquellos proyectos, empresas en las que crean, incluso si todavía no están listas para la bolsa, ¿no? Exactamente. Eso es algo que creo yo que nos debería, o sea, personalmente sí me gusta y me siento orgulloso de haber puesto un granito de arena eh, con el primer fondo Edifica y ya con otros los fondos Edifica que tenemos, de un modelo que podría ser extrapolable a otras realidades de otros sectores y finalmente que pueda ayudar a que más personas diversifiquen sus ahorros y ayudar al empresario que realmente está haciendo las cosas bien sin pasar por ahora por toda esa complejidad. Lo otro que también creo yo que me enorgullece y sobre todo me da mucho gusto el haberlo hecho es algo que, bueno, se conoce en la literatura financiera como impact investing, que es hacer fondos que generen un impacto en la sociedad. Y si bien fue un fondo pequeño, igual recuerdo dos casos de este tipo que en verdad sí lo recuerdo con mucha alegría, ¿no? Uno fue un caso de un fondo que hizo deuda privada para agricultores pobres en el norte del país. Se llamó el Fondo Mi Cosecha. Agricultores que se autoexcluían del sistema financiero tradicional, de bancos, caja municipal, caja rural, porque les cobraban una tasa de interés muy grande y porque sentían que el financiamiento típico, ¿no? Tu cuota, tus cuotas, ¿no? No conversaban con la variabilidad de una siembra de la naturaleza, que no es Es una tan, vez al año. que no es tan exacta como un cronograma de pagos. El cronograma de pagos te demoras un día, 6 días te reportan y todo. Y la naturaleza, sí, sí, si salió más sol del que debía ser, o si llovió más, y se desacopla los flujos del sector real, que es el cultivo, con el compromiso que tienes por estos. Entonces encontramos que había un producto financiero que no estaba hecho como para esa realidad y por otro lado a costos que generaban algún tipo de, de desincentivo al agricultor que de repente prefería no invertir, perdón, no pedir prestado porque sentía que trabajaba más para la institución financiera que para su familia, ¿no? Entonces diseñamos un fondo de inversión a través de un financiamiento de cadena productiva súper interesante, em, único en el país también en ese momento, que lo que hizo fue canalizar capitales otra vez de personas, evidentemente para poder eh, generar el interés de un inversionista, no únicamente tenía que hablar del impacto, sino fundamentalmente de la rentabilidad económica detrás de este fondo y además de la gestión profesional de los riesgos detrás de este fondo. De eso podemos hablar mucho, pero en general fue una idea que logró canalizar capital hacia agricultores que pudieron sembrar más
y vender más, porque además el mercado ya lo tenían asegurado porque formaban parte de una asociación, etcétera, ¿no? Entonces, que tenía el mercado extranjero ya sobre demanda incluso. Eso fue uno y lo otro reto así también de también emprendedores de zonas rurales que habían hecho unos desarrollos tecnológicos. Evidentemente no estoy hablando del nuevo rayo láser, ¿no? Sino desarrollos tecnológicos bien interesantes, modificaciones de tecnológicas de bajo costo que podían tener un negocio, que su venta podía ser un negocio importante en el interior del país, pero que habían recibido capacitación estos emprendedores de desarrollo de habilidades gerenciales, habían recibido asesoría para patentar esas innovaciones tecnológicas, pero que no tenían el capital porque claramente los bancos no prestan a emprendedores y, y bueno, o sea, estaban como en un limbo, ¿no? Y en esa época y hasta ahorita no es que el Perú se caracterice por fondos de capital de riesgo o de deuda de riesgo, eso es casi inexistente. Entonces diseñamos al final también un fondo y conseguimos a una asociación internacional que promovía el desarrollo tecnológico, que fuese el Impact Investor, y desarrollamos un fondo que invertía justamente en estos emprendimientos de base tecnológica en zonas rurales. Eso también, que si bien son escalas pequeñas, creo que forma parte de con lo que uno se siente contento de haber hecho a nivel profesional. Gracias por compartir esas experiencias, Aldo. Creo que algo bonito para nuestra audiencia también sería entender cómo se ve el mundo desde tu posición. Entonces, quería preguntarte si solo pudieras trabajar los días lunes, ¿en qué estarías enfocándote? Ah, qué, bueno, ahorita mismo la tecnología está transformando ese mercado que siempre me llamó la atención, que es el mercado de capitales, ¿no? Transformando radicalmente. Y estamos hablando de tres fuerzas, ¿no? Desde mi punto de vista. A nivel hardware, la computación cuántica es una cosa brutal, o sea, el fierro ya va a existir para poder procesar información de una manera como nunca antes la humanidad lo ha tenido en la mira. Ya hay computadoras cuánticas, todavía hay mucho costo y todo, pero eso va a explotar, computación cuántica. La inteligencia artificial, que es algo que también va a transformar la realidad económica y muchas otras realidades, ¿no? Pero hablando de los mercados de capitales, la productividad, la eficiencia, en fin. Y luego blockchain, ¿no? Que, que es como que es como la plataforma que te va a permitir una seguridad en registro de valores que se generen ya digitales y que, y que va a transformar cómo el mundo resuelve hoy día esas seguridades de registros y transacciones em, de una manera costosa, lenta y compleja. Esto va a ser rápido, costo eficiente y, bueno, complejidad para los ingenieros, ¿no? Pero para los usuarios cada vez más sencillo. Entonces, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estudiaría o en qué trabajaría o qué me metería los lunes si estuviese todo el tiempo el mundo libre? En profundizar cómo llevamos eso a lo de la universidad, ¿no? A poner los capitales al servicio de tener finalmente economías, países, un mundo mucho más desarrollado. Em, entonces, eso, investigar mucho más, aprender mucho más, experimentar en eso y hacer algo nuevo por ahí. Desde tu rol imagino que el tiempo corre más rápido, hay muchas cosas por hacer y a lo largo de tus carreras has tenido retos grandes. Quería preguntarte si tienes alguna manera de organizarte para mejorar tu productividad. ¿Qué crees que podría funcionar a otras personas que quieran balancear tanto la vida laboral con la vida tal vez un poco más personal?
Sí, eso es una muy buena pregunta y bueno, es el reto que todos tenemos, ¿no? Los que estamos en varios temas. No te he contado, pero también tengo un lado gremial hoy por hoy y también un lado académico como una forma gremial, como una forma de aportar al bien común en el sentido de un bien, no de una empresa, sino de un grupo de empresas que pueda, grupos de empresas que puedan ayudar al país y el lado académico, pues con los futuros eh, empresarios o emprendedores, ¿no? O profesionales. Sí, yo creo que de las cosas que aprendí, porque ojo, que tampoco es que tenga la respuesta así muy clara y todo, ¿no? Es algo que sigo aprendiendo, pero lo que sí me quedó claro es que uno necesita priorizar. O sea, la priorización es fundamental, porque siempre va a faltar tiempo, siempre, ¿no? Más si uno tiene muchos más encargos y muchas más responsabilidades. Entonces hay que priorizar. Y la magia que he encontrado y que sigo aprendiendo está en cuál es tu algoritmo de priorización. O sea, Tu modelo. tu modelo de priorización. ¿Es una priorización por pasión, por lo que más apasiona? He escuchado gente que dice tienes que asignar tu energía y tiempo en lo que más te gusta. Es una priorización o una ponderación o por lo urgente e importante. Es una priorización por objetivos económicos, es una priorización por... Ahí está la magia. Y ahí sí yo no puedo dar una receta, porque una persona podría ponderar mucho más en una etapa de su vida una variable que otra, ¿no? Pero lo que sí he aprendido es que las variables que hay que meter en nuestro algoritmo de priorización son, o por lo menos para mí son importantes, es sin duda la variable empresarial, o sea, si no hay objetivos y resultados en lo que hemos entendido como empresa, que es lo prioritario dentro de un enfoque estratégico y todo, si no está eso presente, sí podemos estar dejando fuera temas claves. Entonces, la parte empresarial y con lo empresarial viene lo estratégico empresarial, ¿no? No es solamente empresarial numérico, sino empresarial en un contexto estratégico. Está la parte personal, ¿no? Y eso se traduce en familia, en dimensión espiritual, en fin, esa parte personal que algunos podrían subponderar eso, pero lo que me ha enseñado la vida es que eso no lo puedes subponderar porque sinergiza eh, la parte empresarial y la parte empresarial también sinergiza lo otro. Eso es como una unidad, ¿no? Entonces está la parte empresarial, está la parte personal, eh, familiar y familiar y social y también la parte espiritual que, que cada vez más es más importante cuando tienes mucho encima. Ese momento de reflexión, de introspección, eh, personalmente es muy importante. Y por último, está la parte del aprendizaje, que a veces también, claro, en la empresa uno aprende, en el día a día uno aprende, pero eh, probablemente si estamos en una empresa que está en el día a día y no está mirando, y no está poniendo la visión en blockchain, eh, no vas a aprender de blockchain porque en tu día a día entonces, no está eso. Entonces, el aprendizaje es otra variable que en mi algoritmo está presente. Y ya la ecualización o las ponderaciones de estas tres variables va a depender de uno, pero me ha enseñado que no puedo dejar de contar con estas tres variables. Seguramente otras personas tendrán otras variables, pero esas son las que creo que hay que poner. Quería cerrar ya la entrevista haciéndote una serie de preguntas rápidas. Comencemos. Ok. Un libro que cambió tu forma de ver las finanzas. Un libro de una profesora que había escrito sobre, en lenguaje muy sencillo, muy básico, de qué se trataba esto de las inversiones em, y que lo hacía ella durante muchos años para sus clientes, ¿no?
me impactó porque este tema se puede explicar de una manera muy compleja, ¿no? Y en la universidad no tiene acceso a literatura compleja, sofisticada. Esto era una lectura bien básica, pero muy sólida, muy lógica, muy robusta y muy intuitiva. Y, y me dejó ese bichito que dije, oye, esto se puede entender en simple, tiene mucho de sentido común. Tratemos de releer todo lo complejo desde el sentido común y empecé a encontrar, oye, pero esto en el fondo es esto, ¿no? Entonces empezó a ser como, me ayudó a tener un marco de interpretación de la complejidad un poco diferente, porque encontré que en el fondo, en el fondo, en el fondo se trata de esto, bueno, sí, pues eso. Una persona histórica con la que te tomarías un café. Eh, buen punto. Admiro muchísimo a Juan Pablo II. Tuve la oportunidad de verlo. em, Me ayudó mucho en mi formación como joven. eh, y creo que, bueno, es una persona brillante, ¿no? Fue una persona brillante. Así que creo que me gustaría seguir conversando de eso que leía de él, en medio, o sea, con un café por medio, ¿no? Una herramienta o hábito que ha tenido un impacto en tus resultados. Mm, Creo que, a ver, incorporar un poquito de pensamiento complejo, digamos, en el día a día. Es decir, em, cuando, cuando tengo, cuando no sé cómo reaccionar o cómo resolver un tema complejo, em, trato de ahí sí meterle algo más de complejidad, no del problema, sino de herramientas que, siendo medias complejas, te pueden ayudar a resolver otra complejidad. Sé que normalmente la gente trataría de resolver una complejidad con cosas sencillas. En mi caso me ha ayudado mucho esos modelos o cosas que la mayoría decía, "No, esto no va a servir para nada", tratar de traerlos y tratar de resolver cosas, sí, complejas desde, de alguna manera también complejidad, ¿no? No sé por qué, pero cuando hay herramientas medias complejas en las que probablemente muchos huyan, a mí más bien me gusta usarlas para algo que pueda ser difícil, ¿no? ¿Qué es lo que más te emociona los próximos 12 meses? Bueno, uno, lo que estamos trabajando en Core Capital, la expansión de Core, es algo emocionante. Hemos iniciado operaciones en Colombia y, y creo que, o sea, todo lo que se tiene por crecer allá realmente te motiva y apasiona. Creo que eso va a marcar mucho de todo lo que tenemos por delante este año, esa expansión internacional de Core y por lo tanto el crecimiento de la empresa allá fuera de Perú. Y por último, ¿qué le dirías a un joven que piensa que las finanzas son solo hacer dinero? Ah, buen punto. Yo creo que le diría que se ponga a pensar que el dinero no se hace, digamos, de la nada. No es que haces una piedra y aparece el dinero, o le digas a un robot, haz dinero, o una máquina, préndete y haz dinero. Bueno, algunos bancos lo hacen, pero esa no es la idea, ¿no? El dinero o los capitales son hechos por personas. Si no entiendes a la persona en el fondo, no vas a entender el que te va a generar ese capital. Entonces, lo que les diría es, las finanzas sin duda tratan de los capitales, pero deberías entender, y ya existen las finanzas comportamentales y eso está súper avanzado, deberías entender que para ser un buen financista tienes que entender muy bien a las personas también. Al empresario, que luego cuyas acciones vas a poner en bolsa, o al empresario cuya deuda vas a comprar como fondo, pero también al abogado que va a hacer el contrato de emisión, que va a hacer posible
que el fondo invierta en esa empresa, pero también al marketero que está detrás de esa empresa, al regulador que está ahí. O sea, finalmente son personas interactuando. No son robots y ojalá que nunca terminen siendo todos robots, pero son personas. Entonces, si tú quieres comprender a profundidad las finanzas, vas a tener que echarle una mirada al ser humano, porque es son los que estamos detrás de la finanza. Como conclusión de esta conversación, una pregunta que le hacemos a todos es, ¿qué es trascender para ti? Ok, trascender es dejar o sea, hacer algo que vaya más allá de lo inmediato y de tu interés, y en hacerlo, dejar un legado. Hacer algo que solamente lo haces por ti, y de la forma como te es más cómodo hacerlo, no es trascender. Trascender para mí es hacer algo por ti y por todos, evidentemente que ayude a todos, ¿no? De una forma diferente, no porque sea bonito hacerlo diferente, o sea, no porque sea gracioso hacerlo diferente o me guste ser diferente porque quiero ser diferente, no, sino porque en ese ejercicio de ser diferente podemos encontrar una mejor forma de hacerlo. Y, y tres, que eso uno que ha hecho em, pueda estar más allá de uno mismo, es decir, generar un legado que pueda ser tomado por otros para seguir haciendo esa misma dinámica del paso uno y paso 2. Muchas gracias, Aldo, por haber pasado por Trasciende Podcast. Ha sido una conversación muy gratificante que creo que le deja lecciones prácticas a todos los que nos escuchan, tanto del mundo financiero, jóvenes como emprendedores, y en general cualquier persona que esté buscando sacar la mejor versión de sí mismas. Esto es lo que estamos tratando de compartir con Trasciende y te agradezco por formar parte. Muchas gracias, Pedro, más bien por la invitación.